Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa, y quisiera comentarles que tenemos un problema bastante serio en México y en muchos otros países. Y ese problema se refiere a embarazos de niñas, de adolescentes que son menores de edad, y obviamente esto es un problema bastante serio porque implica una serie de factores que afectan el desarrollo normal de las familias, y al afectar el desarrollo normal de las familias afecta también a la sociedad. Un grupo de personas, de padres de familia preocupados por el problema, invitaron a una persona que tiene experiencia en el manejo de este tipo de situaciones, y por lo tanto hicieron llegar una invitación a María Judith Turriaga Eguiguren, que es de nacionalidad ecuatoriana. Ella participa activamente en un programa que ha encontrado por fin una solución a este tipo de problemas, y la idea de traerla a México es para que ayude a encontrar caminos de solución para esta problemática, porque resulta algo curioso. Jamás en la historia de la humanidad había habido tanta información sobre cuestiones de tipo sexual, sobre orientación sexual en las escuelas, etcétera. Y sin embargo, en la historia de la humanidad, según tengo entendido, nunca había habido embarazos, inclusive en niñas de 9 años, lo cual es terrible, y esto indica que el sistema implementado por las autoridades educativas, pues obviamente no está funcionando. Para resolver esto, ese grupo de padres de familia preocupados por la situación invitaron a María Judith, y es precisamente el día de hoy que ella nos visita aquí en Líderes de Opinión para estar en condiciones de comentar a grandes rasgos en qué consiste el programa, cuáles son los retos, cuál es la oposición que han encontrado, cuáles son las ventajas que también han podido encontrar para aplicar este método o este sistema, y por ello le damos la bienvenida. María Judith, es un gusto que estés aquí, Francisco, con nosotros, acompañándonos. Muchas gracias. Es toda pues una experta en este tipo de situaciones. Ella es profesora especialista en audición y lenguaje, es licenciada en lingüística y literatura, tiene cursos de actualización y capacitación para profesores, y me estoy refiriendo, lo estoy haciendo un resumen muy breve, pero estoy refiriendo a universidades muy prestigiadas, tanto de América Latina como de España. Tiene un programa doctoral en educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra en España, y también ha tomado cursos sobre sexualidad, tiene una maestría en educación de la afectividad y la sexualidad en la Escuela de Posgrados de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España. Esa es a manera muy breve su presentación. Tiene, pues, desde luego una experiencia profesional muy importante. En obvio del tiempo no vamos a describir aquí todo lo que ella ha estudiado, todo lo que ella ha aprendido, y preferimos entrar directamente en materia. Bienvenida, y los micrófonos son tuyos. Platícanos qué te motivó a pues dedicar tu vida, tu tiempo a esta actividad tan interesante que obviamente tiene un gran o representa un gran apoyo para las familias, para saber qué hacer en esta época para poder educar de manera adecuada a los hijos. Adelante, por favor. Sí, mira, hace 9 años en mi país, yo soy ecuatoriana, nos encontramos con una propuesta dentro de la escuela, una propuesta gubernamental llamada Hablemos Serio, Sexualidad sin Misterios. Esta propuesta, yo soy educadora, y la educación prioritariamente es perfeccionamiento. Y un grupo de intelectuales de mi país se dio cuenta que este proyecto, más que perfeccionar, iba a dañar, más que ayudar, iba a confundir.
y transmitía mensajes terriblemente erróneos y falsos a niños, niñas y adolescentes en la época de mayor fragilidad, que es en la época de la infancia y la adolescencia. Este grupo de profesionales, 28 de ellos, nos contrataron a 2 profesoras que llevábamos años en el aula, y yo llevo 30 años en el aula, para dar otra opción, para, respetando la libertad de los padres, dar otra opción, otro programa. Hicimos un programa de educación de la sexualidad y la afectividad, e intentamos mantenernos muy fieles a lo que la educación significa. La educación es un fenómeno universal, milenario, y educar significa perfeccionar. Entonces decidimos que en el ámbito de la sexualidad y la afectividad tenemos que perfeccionar a los chicos, es decir, ayudarles a vivir unas vidas sanas, saludables, a tener una emocionalidad madura, a controlar sus sentimientos, a hacer relaciones interpersonales de amistad que sean sanas y exitosas, y en una edad adecuada, empezar un noviazgo en el que además puedan conocer si a aquella otra persona la aman de verdad, y por supuesto poder formar un matrimonio estable y una familia estable. Es el deseo de todas las personas del mundo, sobre todo de padres y profesores. Para ello nació el proyecto. Hace 9 años se llamaba Saber Amar, ahora se llama Aprender a Amar, está actualizado, y es un proyecto de castidad, educación de la castidad. Castidad le puede sonar a la persona religioso, pero castidad es una virtud. Virtud también le puede sonar religiosa. La virtud es un hábito de la voluntad. La palabra virtud es griega y la palabra castidad es griega. Es decir, son hábitos, fortalezas, fuerzas interiores, fuerzas de la voluntad que le ayudan a la persona a ser maduro, a amar de verdad, a tener una autoestima sana, a amar de verdad a otros, a ser dominado, controlado, a tener dominio sobre sus sentimientos, madurez, capacidad de relaciones interpersonales estables. Y esta virtud la enseñamos en base a ciencias, porque es un proyecto escolar. Aquellas cuestiones, aquellos proyectos que pretendían entrar en la escuela para dañar y deformar a los niños, nosotros queremos dar una alternativa. Y la alternativa es esta: educar en castidad, educar la virtud de la castidad en base a ciencias. ¿Cuáles ciencias? Empezamos con 5 ciencias, con antropología, con fisiología, con psicología, con sociología y con ciencias de la comunicación. El año pasado actualizamos el proyecto y entonces le añadimos, aparte de hacerlo mucho más didáctico, mucho más ágil para el aula, le añadimos antropología de la sexualidad, los últimos descubrimientos de neurociencia y de ciencias de las diferencias sexuales, una nueva rama de la pediatría, de la psiquiatría y de la antropología. Y le añadimos derecho, le añadimos los descubrimientos también últimos de la fisiología en cuanto a la sexualidad humana, que son muy interesantes, y el proyecto ahora está muy novedoso, muy actualizado, y se llama Aprender a Amar. Entonces lleva 9 años de andadura. Hemos tenido algunos éxitos bastante buenos en una parte de mi país en el que teníamos niñas muy jovencitas, embarazadas. El año pasado no tuvimos ninguna en las 41 escuelas y colegios. O sea que es un programa que está mostrando éxito en la misión que se ha echado a cuestas. A veces es una misión muy incomprendida porque va contra toda la publicidad y con todo el hedonismo que se vive en muchos sectores. Si te parece, vamos a una pausa y regresamos en un momento más. No se vaya, está muy interesante la plática, y regresamos en un momento más en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con María Judith Turriaga. Ella es educadora, ella es una persona muy preparada que ha estudiado
muchos temas relacionados con afectividad, con sexualidad, y está preocupada por los problemas que se viven en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, donde se dan casos de niñas de 9 años embarazadas. Este es un problema muy grave que de alguna manera tiende a afectar a la familia, y afectando a la familia se afecta a la sociedad, porque sabemos perfectamente que la célula básica de la sociedad es la familia. Si una célula básica se enferma, el cuerpo social se enferma también, con todas las consecuencias que esto implica. Así es. Continúa, por favor. Sí, entonces estaba hablándoles del proyecto, un proyecto escolar llevado por profesores basado en ciencias. ¿Por qué es tan importante la ciencia? Primero, por su rigor. Luego, porque no todo es científico. No todo es científico. De hecho, hay cuestiones ideológicas que no tienen un fundamento en la ciencia, ¿sí? Vamos a ver, así de simple, la propuesta de utilizar anticonceptivos a los 12 años es una propuesta de invitación a la vida sexual precoz, y es una invitación absolutamente anticientífica. ¿Por qué? Porque no hay nadie en el mundo de la ciencia que crea que eso es bueno, ni para el niño, ni para la niña, ni para la familia. Por supuesto, si es que hubiese una concepción, no es bueno para ese nuevo ser humano, esa nueva persona humana. Nadie sale ganando, todos salimos perdiendo, y nadie puede afirmar que eso sea bueno. La sexualidad es el modo de ser de la persona humana, y sobre ella se conoce muchísimo. Llevamos siglos entendiendo lo que es educación, siglos entendiendo lo que es sexualidad, siglos entendiendo el valor de una relación sexual con sus dos significados profundamente unidos, el unitivo y el procreativo. Y lo que nos está sucediendo ahora con los niños y los jóvenes es que se les proponen vidas muy peligrosas, sin ningún asiento científico, y más que científico es ideológico. Yo creo que detrás de esto hay un gran negocio. ¿Quién sale ganando? Los que producen condones, está muy claro. Porque se les proponen a los niños estilos de vida para los que no están preparados, pero se les convence de que eso es sexo totalmente seguro, sin ninguna base científica. Entonces, la ciencia es importantísima. La ciencia sí que es interesante. La ciencia sí que tiene sus propios medios y sus propios modos de trabajo. Tiene unos principios metodológicos, tiene que llegar a la certeza, tiene que hacer investigación con muchas personas. La ciencia es interesante, es el ámbito del aula, es el ámbito de la escuela es académica, el ámbito es academia pura, y por eso nuestro proyecto de castidad se basa en ciencias. Castidad, ¿por qué? Porque es la virtud que protege al amor del egoísmo y la violencia, porque es la virtud que protege a la amistad del egoísmo y la violencia. Es una virtud que ayuda a entender la vida como servicio, no como servirse de los demás, sino como servir a los demás. Hay cosas muy claras, no sé si es Chesterton el que dice que las personas se aman y las cosas se usan, y que el mundo está tan mal porque las cosas se aman y las personas se usan. Entonces, esto... O sea, es como el mundo al revés. El mundo al revés, así es. Un mundo que además, por último, un adulto, ¿verdad? Si tú le propones una cuestión a un adulto, por último es un adulto, pero esto estamos hablando de niños y niñas. Habíamos hablado de niñas embarazadas. Yo he venido a México por BIFAC, esta asociación civil, que da apoyo incondicional a la mujer embarazada en situación vulnerable con un embarazo inesperado. Y en este primer semestre del 2016, chicas que no quieren abortar, las chicas que llegan a BIFAC, el 31% de 657 nuevos ingresos tiene entre 10 y 18 años. Estamos hablando de 10 años. ¿Por qué? Porque se les ha dicho que las relaciones sexuales son para ellos. Porque se les ha dicho que las relaciones sexuales absolutamente seguras, usando condón, son para ellos. Entonces, se les ha dicho en la escuela, lamentablemente. La escuela es un ámbito de educación, la escuela es un ámbito de protección. La escuela, ellos sienten que en la escuela hay autoridad. Si la autoridad, la escuela les dice esto, ellos lo ven como bueno y toman la invitación. Y son invitaciones falsas y son invitaciones terriblemente peligrosas. Nosotros hacemos lo contrario. Les invitamos a vivir la castidad, a controlarse,
a gobernar su vida no en base a sentimientos, sino en base a decisiones. Hacer proyectos de vida que les lleven a una juventud saludable y que puedan en esa juventud escoger una persona con un noviazgo, que también tú te habrás dado cuenta, el noviazgo con tanta cosa ha ido desapareciendo. Entre noviazgos de bebés, 12, 10, 9, 11, 13, noviazgos de niños chicos. Los amigobios, los amigos con derechos, ahí se dañan las dos cosas, no es ni novio ni amigo, y ambos salen perjudicados. Los novios que viven juntos, el noviazgo ya no tiene ninguna razón de ser, es una institución social. Nos ha dado muy buen resultado, 120 años, un poquito más, pero ahora ya no tiene razón de ser. Tenemos que inventar una institución nueva. Esto, además, los científicos dicen que lo tienen que hacer los padres varones. Por eso que son los padres varones los que a lo largo de la historia del mundo han inventado todo lo que tiene que ver con matrimonio. Los matrimonios concertados en el mundo musulmán, los matrimonios concertados a través de una casamentera en el mundo judío. Los padres inventaron el noviazgo en la civilización judeocristiana. Entonces, queremos educarles para la amistad, para el noviazgo, para el matrimonio, y la forma no es invitándoles a vida sexual precoz y promiscua. Eso es una desgracia. Vemos a las niñas, pero los niños, los varones, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esos varones que son padres a los 12 años y que no pueden hacerse cargo de ese niño, ¿qué sucede con ellos? ¿Qué sucede? Quedan tan frescos, no sucede nada en su mente, no sucede nada en su personalidad. ¿Qué va a hacer de ellos? Lastimosamente ya sabemos, llevamos 60 años de este proceso de revolución sexual que no ha liberado a nadie, absolutamente a nadie, y sabemos dónde están esos varones. Esos varones tienen una situación y un futuro mucho peor que el de las chicas. Esos varones pueden estar en la calle o en la cárcel. No sé si la audiencia se ha dado cuenta de la cantidad de mendigos varones en las calles. Son mendigos. En una misma plaza uno ve una madre joven que vende cosas para sacar adelante a su niño o a su niña. Y cerca a unos metros ve un varón joven. En edad de trabajar, además. Sí, pero que pide limosna. La mujer, tarde o temprano, por su propia estructura, forma hogar. El varón, no. Entonces, el futuro de esos varones es peor. En cambio, la educación va a los dos. Educa a los dos. Porque los considera igual en dignidad, iguales en dignidad. Son iguales en dignidad. Mujeres y hombres somos iguales en dignidad. Y los dos podemos alcanzar todos los tipos de conocimientos que queramos y alcanzar enormes perfeccionamientos. Los dos. La falsa idea de que los varones no se dominan es falsa, no es científica. Estaríamos negándole su naturaleza humana. Por eso yo te digo que la ciencia es muy interesante. La ciencia, bueno, hombres y mujeres podemos dominar nuestra vida, dominar nuestros sentimientos, gobernarnos a nosotros mismos. No tenemos por qué considerar a los varones como ineptos o incapaces. De nuevo, el preservativo les da el falso mensaje, empieza tu vida sexual, hay mujeres que se utilizan y tus actos no tienen consecuencias. Las tres son falsas. Tú eres una persona, te dominas y te gobiernas. Las mujeres no se usan ninguna, y tus actos tienen consecuencias. Al varón le estamos haciendo enormes daños y estamos viéndolos en la calle, como mendigos, y ellos no producen compasión. Ellos producen rabia, producen ira. Muchísimos están muy enfermos. Parecen más viejos porque empiezan a perder salud, empiezan a perder dientes, se descuidan enormemente de su aspecto personal. Al varón le va mucho peor, mucho peor. Entonces, es aquella cosa de que es hombre, haga lo que quiera. Ahora es muy peligroso por el mismo hecho de que la vida de ellos empieza a ser una vida muy promiscua. Esto lo tenemos que frenar. ¿Y quiénes? Los adultos. Los padres de familia, que tenemos que estar más al pendiente de los hijos. Vamos a ir a una pausa y continuamos platicando con mucho gusto con Judith Turriaga. No se vaya, siga en Líderes de Opinión. Lo que pasa es que realmente creo que los padres nos hemos dormido en nuestros laureles. La verdad es de que con la idea de poder proveer a los hogares
de lo que hace falta e inclusive más de lo que se requiere realmente, nos dedicamos a trabajar. Y ahora muchas de las mamás, en lugar de atender como sucedía antes a los hijos, pues quieren mantener un nivel de vida más holgado, económicamente hablando, y trabajan también. Entonces dejan a los hijos o con la abuelita o con un tío o en la guardería, en una etapa que realmente el niño necesita de la mamá y del papá para poder guiarse. Entonces hay que hacer una revisión a fondo para ver también el papel que estamos haciendo los padres de familia, porque es muy fácil delegar en los maestros, es muy fácil delegar en terceros, cuando la obligación primordial es de los padres de familia. Sí, bueno, hay también aquí toda una situación, y es que el intento de dañar a la sociedad, de reducir la población, de manipular a las personas, es un intento muy bien orquestado, muy bien pensado, tiene mucho dinero y mucho poder. Y las ideologías han ido ayudando, ideologías que se van reciclando. Una de ellas es el feminismo radical. El feminismo radical en principio liberó a la mujer, pero como te decía, no hay liberación, porque nos igualó, pero a la baja. Si tú te das cuenta, antes bastaba con que uno de los dos padres trabajara fuera para que la familia viviera normal y dignamente, y el otro padre estuviera mucho más pendiente y mucho más cerca. No importa si es él o ella, pero uno de los dos padres. Pero no, los dos padres trabajan fuera y no pueden sostener a la familia de la misma manera. Entonces, son decisiones que se deberían tomar de modo más alto, de modo políticamente más alto, porque cada familia no lo puede hacer por su propia cuenta. Eso es una cosa. Otra, los padres pretenden siempre el bien de los hijos. Yo no creo que haya mala voluntad. Lo que pasa es que entre las presiones del consumismo, esta injusticia de los salarios, esta igualada a la baja, que está comprobada. Sí, no hay duda. Ahora la mujer toma igual que el hombre, fuma igual que el hombre, y en algunos casos un poco más. Ajá. Y además ganamos supuestamente igual, pero a la baja. No nos igualaron a la alta, sino a la baja. De tal manera que los dos padres trabajan fuera y no pueden mantener su familia. Esto es una cuestión bien pensada, no es casual. Pero con todos los obstáculos, con todo lo que hay ahora en la sociedad, el papá y la mamá siguen siendo lo más importante en la vida de los hijos. De hecho, hay un estudio sobre qué es lo que a los chicos les importa más, y el 97% responde que sus papás. Esto es muy interesante, ya que los papás, convencidos de otras maneras, de lo contrario, a veces se alejan de ellos, los dejan solos, piensan que no les hacen caso, ellos oyen a todos, dicen menos a nosotros, cuando los niños y los jóvenes a quien quieren, a quien respetan, de quien quieren recibir las principales directrices y expectativas es de sus padres. Por otro lado, tenemos el gran desarrollo de los medios de comunicación, que por ser medios no se pueden considerar malos en lo absoluto, pero porque a uno por los medios de comunicación le llega todo el bien y todo el mal, pero se necesita educar. Entonces, todos los ámbitos se necesitan en una persona humana ser educados. Y eso es lo que se pretende para los padres. El proyecto que yo llevo prevé formación para padres, formación para maestros, formación para chicos. Los tres protagonistas de la educación, los padres, los primeros. Los padres, los más importantes. Los padres, los que tienen el derecho prioritario. La escuela, subsidiariamente, son los segundos. Lo hacen subsidiariamente, o sea, por encargo de. Si padres van bien y profesores van bien, chicos van bien, definitivamente. Entonces, por eso se educa primero a los padres, luego a los maestros, y ellos educan a los niños, en este y en todos los ámbitos. Otra cosa que se les dice a los padres es que no se rindan, que no se sientan inferiores, que tienen mucho que hacer y que hay mucha investigación también y mucha ayuda.
Nunca como ahora hay tantas escuelas para padres, nunca como ahora hay cursos para padres, hay escritos para padres, hay investigaciones muy serias que tienen que ver con educación de padres. Educación porque hay que afrontar nuevos retos, una sociedad un poco distinta, en la que es un poquito más difícil educar o que simplemente es diferente educar. Y para esto también hay ayuda, también hay cercanía de otros padres, de investigaciones interesantísimas. El proyecto que yo llevo le da muchísima importancia al varón, muchísima. Y da una pena, una cosa te dije yo hace un poco de tiempo, se ve a la mujer, se trabaja con ella, se le ayuda a ella, está perfecto. Pero él está desaparecido, borrado, solo. Y sin embargo, en la educación de la sexualidad y la afectividad, él es más importante que ella. En este ámbito, el papá es más importante que la mamá. En los otros, la mamá, pero en este, el papá. Y entonces nos encontramos con la gran desgracia del mundo. Miles, por no decir millones, de hogares sin padre. Esto te hace pensar qué pasó con esos varones, que fueron padres biológicos, pero no pudieron ser padres. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué no hicimos por ellos? ¿Qué nos faltó? Y nos faltó educarlos. La idea falsa de que haga lo que sea, primero es falsa, segundo es grave y tercero, ahora es peligrosísima. ¿Por qué? Porque antes podía ser que haga lo que sea 2, 3, 4, 5 veces, pero ahora son miles de veces. Y esto lo sabemos desde hace siglos. La repetición de actos forma hábitos. La repetición de actos forma hábitos. Y desde hace 6 años sabemos que el hábito forma una huella en el cerebro. Entonces, si les hacemos repetir una serie de actos que les lleva a ser poco generosos o egoístas o poco fuertes, o sea, débiles, que no pueden decir no las chicas y que se descontrolan los chicos, tenemos hombres y mujeres con unos hábitos contrarios a los que necesitan para ser felices, para ser feliz a otra persona, para tener un hogar estable y feliz. Por eso, tanto fracaso. Las personas quieren, pero no pueden. Quieren, de verdad que quieren, pero no pueden, porque el poder lo da el hábito. Y ese hábito no lo tienen, o tienen los hábitos contrarios. Y revertir un hábito es complicado, requiere tiempo, requiere esfuerzo. Mucho esfuerzo, sobre todo. Así es. Oye, yo quisiera que nos narraras la situación de los libros de texto de tu país que motivó a que hubiera una propuesta alternativa. Porque tengo entendido que esa misma situación se está dando en México, donde en los libros de texto gratuitos sí. que se entregan para los estudiantes de las escuelas, sí. viene una serie de conceptos que más bien no son científicos, sino están cargados de ideología. Así es. Y eso realmente es preocupante. Preocupante por varias cosas. En primer lugar, porque quién sabe qué clase de personas son las que contrató la Secretaría de Educación para que imprimiera su huella personal en cuanto a ideología se refiere. Y otra cuestión interesante también relacionada con el tema es que los libros de texto son gratuitos y obligatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay en teoría otra opción. Es como si solamente hubiera una estación de radio o como si solamente hubiera un periódico. Cuando no hay alternativas para poder comparar opciones, sí. Bueno, entonces se va uno con una sola, y si esa sola es perniciosa, pues simplemente acaba afectando al niño o a los niños en general. Y eso hace que tengamos futuros ciudadanos con una serie de atavismos, con una serie de problemas que van a afectar a la familia. Y eso es lo que algunas agrupaciones están tratando de revertir, dando una alternativa. ¿Quisieras comentarnos al respecto? Sí, yo conozco mucho mejor el material de mi propio país y conozco porque he revisado algunos de los textos escolares mexicanos. Son muy parecidos. La cuestión esta de la ideología, no estamos hablando de personas, estamos hablando de ideología, porque es muy fácil confundir y para desprestigiar a la familia y a las personas que queremos una vida mejor para los chicos, nos acusan, ¿verdad?, de atacar personas. No atacamos a nadie, estamos pensando que hay una ideología no científica y peligrosa. Entonces, ¿qué encontramos, por ejemplo, en Ecuador? En Ecuador, este material parece ser
que desapareció en un momento dado, ya que algo que nunca supimos, claro, llegó a afectar a los hijos de aquellos que estaban en el gobierno. Cuando les pasó esto, ya no les pareció chistoso el asunto, ¿no? Pero, ¿qué te puedo yo contar? Un cuento escolar. El cuento era para 6º grado, se llamaba La niña y el mar es un pedófilo. Entonces, el mensaje es que una niña está muy feliz con un pedófilo. El mensaje es brutal, pero brutal. Esto te digo de Ecuador. Hace año y medio intentaron quitar el material, pero el material llevaba 7 años, o sea, había hecho daño ya a 7 grupos de generaciones de niños, y esto tampoco es una cosa de chiste ni de broma. Terrible. El material de 1er grado proponía la posibilidad de tener sexo anal u oral. Terrible. De verdad que terrible. Yo por eso me he dedicado a esto y he dedicado ahorita sí que mi vida a este asunto, porque la cosa es muy grave, que he visto en los materiales en 4º grado. Se afirma que los niños son sexualmente maduros. Me parece una afirmación absolutamente gratuita y no basada en la realidad. Y por supuesto que no científica, cuando una persona es sexualmente madura, no en 4º grado. En 6º se habla de que el inicio de la vida sexual puede ser peligrosa porque los contactos, de nuevo, aparece vaginal, oral o anal. Los niños entienden que esos son contactos que ellos opcionales, sexual, vaginal, anal. Esto es muy peligroso para la salud. Y luego al niño se le dice que sí, que estos son problemas, y también que la ITS son siglas. Un niño oye ITS y puedes entender IBM, OBU, OBNI, OVNI, nada. ITS, sí, explique que es una enfermedad venérea, que les va a dar miedo. Lógico que tienen que tener miedo, lógico. Pero no, se les invita, de inicio, se invita a la vida sexual con condón. ¿Estás hablando de Ecuador? No, estoy hablando de México. De con México. Esto último, sí. El cuento de La niña y el mar es de Ecuador. Esto es sexualmente maduro en 4º grado, es tristemente México, y también decirles que el inicio de su vida sexual pueden contagiarse de una ITS con los contactos sexuales, entre paréntesis, vaginal, anal u oral. Esto lo vi en un texto de 6º grado. Claro, después se les tranquiliza, después de decirles semejante locura, se les tranquiliza y les dice que no se preocupen, que ellos deben cuidar su salud, cuidar a la pareja también. Pareja en un niño de 12 años es absurdo. Me da la impresión que de repente algunos grupos de poder y de muchos recursos han tratado de meterse en la cuestión educativa en esferas que, en mi opinión, debían de ser exclusivas de los padres. Y yo creo que esto obedece a un plan, suena algo así muy maquiavélico, pero a lo mejor sí existe, sí. Un plan premeditado. De repente empiezan a promoverse los matrimonios llamados igualitarios entre personas del mismo sexo, empieza a haber una educación sexual en la primaria que más que una información es más bien una invitación a tener relaciones sexuales a edades tempranas, cuando no hay ninguna responsabilidad, porque los niños no tienen la madurez necesaria para entender las consecuencias de esto, y finalmente todo estos programas acaban deteriorando lo que es la célula básica de la sociedad, que es la familia. Así es, parece claro, parece ser que esa es la invitación. Y parece que también la invitación es a tener vida sexual activa precozmente, pero con una falsa seguridad, la falsa seguridad del condón, que desde el punto de vista de la medicina se llama compensación de riesgo. Los niños se les asegura que están seguros,
esa seguridad. ¿Qué seguridad tiene el condón en ámbitos de laboratorio totalmente controlados? Con algunas enfermedades de transmisión sexual, alto porcentaje. Con otras, bajo. El virus del papiloma humano se contagia del medio muslo al medio abdomen y basta con contacto con las manos. Pero, ¿qué chico está en condiciones de laboratorio? ¿Qué persona está en condiciones de laboratorio? Entonces, una cosa es la eficiencia práctica, otra es la teórica, y otra cosa distinta es decirle a un niño de sexto grado que no pasa absolutamente nada. Esto es falso, ¿no? Ni siquiera es una información verdadera, pero para la personalidad, para el modo de ser del niño, empezar una vida sexual a los 12 años, o a los 13, o a los 14, o a los 15, no hay ningún científico, ninguno que pueda afirmar que es bueno. Esto nos debe de motivar a los padres de familia a estar más al pendiente, a tratar de platicar más con los hijos, a tratar de que inclusive este tipo de ideas en los libros pues sean al menos filtradas. Yo estoy de acuerdo en que debe haber información porque no se puede estar en la ignorancia, pero cuando la información es sesgada, cuando la información lleva una carga ideológica, cuidado, porque en ánimo de mostrar apertura, de mostrar la tendencia a manejar una información adecuada, pues está promoviendo una formación torcida. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Muy bien. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con María Judith Turriaga. Ella es una licenciada en pedagogía, una persona muy preparada sobre temas educativos y sobre todo sobre sexualidad humana. Y ella está preocupada, al igual que muchos padres de familia, por la información que sobre la sexualidad se les da a los niños en las escuelas. Una información que, según entendemos, está pues cargada con un componente ideológico bastante fuerte. Esto hay que revisarlo. Tenemos los padres de familia que estar más en contacto con los hijos y por otro lado tenemos que estar más informados para poder saber qué tipo de información, válgase la redundancia, se le está dando en las escuelas y poder influir para que sea una educación basada en cuestiones científicas más que en cuestiones ideológicas. Continuamos, si eres tan amable. Sí, bueno, la cuestión es estar pendientes, revisar y los contenidos, esto a los padres, también los profesores estar pendientes, ambos buscar formación, buscar alternativas. Como yo te decía, el proyecto que yo llevo está en 12 países, se llama Aprender a Amar y es un proyecto alternativo claramente dirigido a la castidad, a la vida sana, al respeto propio y ajeno, al conocimiento real del cuerpo humano, que es asombroso. La fertilidad humana es asombrosa, es perfecta, es maravillosa. Es un don, no es un castigo, es un don que se puede conocer y muy profundamente. Entonces, es necesario educar a las personas. En todo necesitamos educación, más todavía para lo más importante de la vida, ¿verdad? Que es amar, que es hacer una familia estable, sólida, llegar a un matrimonio con unos hábitos que me permitan comprender, amar, respetar, perdonar, ser servicial, superar las frustraciones, controlarme, todos son hábitos. La cuestión tristemente desconocida es la cuestión del hábito. El hábito se hace con repetición de actos a lo largo del tiempo. Entonces, la infancia y la adolescencia deberían preparar para una vida saludable, verdaderamente, ahí sí, sexualmente saludable, que es una vida de compromiso con otra persona, ¿no? Muy bien, ¿qué pueden hacer los padres? Aparte de pedir a la escuela, de buscar alternativas, de estar pendiente del material, de estar pendiente de los trabajos escolares, abrir diálogo.
¿sí? Abrir, porque hay que preguntarles a los niños, hay que decirles que los padres están dispuestos a explicar todo lo que los niños quieran saber sobre sexo, todo, así tal cual, aunque esto les dé un poco de miedo a los padres, sin embargo son la voz, la mejor voz. Hay que decirlo, incluso al que no pregunta nada, y hay que explicar todo en el contexto de la dignidad y del valor. No se puede banalizar ni trivializar la sexualidad humana porque estamos trivializando a la misma persona y a su presente y a su futuro. Entonces es muy importante estar pendientes, estar abiertos, estar cerca y por supuesto que es muy importante ser exigentes en el modo de comportarse, ser exigentes en la parte de las normas, que tienen que ser pocas y claras, pero normas morales serias sobre decir la verdad, sobre respetar a los otros, sobre respetar los bienes ajenos, sobre respetar el cuerpo propio y ajeno, sobre decir la verdad, ya dijimos, ¿no? Sobre ser leal como amigos, sobre controlarse. El descontrol es terrible y el descontrol repetido lleva a hábitos de descontrol. Entonces, Perdón, continúa. El hábito de descontrol, ustedes podrán imaginarse. En la vida ordinaria, una persona descontrolada, ¿cómo es? Y en la vida sexual, una persona descontrolada, ¿cómo es? Hay algo que me llamaba mucho la atención ayer que platicamos y me decías que ha habido casos de éxito en Sudamérica, en Centroamérica, y en Chihuahua había un caso muy representativo de lo que se puede lograr cuando se implementa de manera adecuada el programa que tú manejas. ¿Quieres compartirlo, por favor? Sí, mira, Chihuahua tiene dos cosas muy interesantes. Primero, un grupo de empresarios tremendamente comprometidos con la sociedad. Y luego BIFAC. Entonces, BIFAC recibió hace 4 años niñas de 12 años embarazadas. Ahí fue cuando ellas decidieron, no más, esto es que no más, porque es una cuestión de adultos. Los niños, por último, ¿dónde estamos los adultos? ¿Dónde estamos los adultos? Entonces, ellas decidieron que no, que esto no podía seguir y BIFAC me encontró en internet y por eso yo he venido desde hace 4 años. Los empresarios, como buenos empresarios, dijeron, bueno, vamos a hacer un proyecto piloto. Pusimos en nuestro proyecto sobre castidad y otro proyecto sobre uso de condones y arrancamos con 3 escuelas. Los resultados fueron abismalmente distintos. En el 1, los chicos alcanzaron niveles porcentuales altísimos de respeto propio, de respeto a los demás, de freno de la violencia entre pares y evidentemente tuvimos menos embarazos. El otro fomentó los embarazos, fomentó la violencia entre ellos, fomentó el dejar la escuela. Entonces los empresarios vieron las diferencias, pusieron una empresa de medición de proyectos educativos y vieron cuál era la diferencia y le apostaron no a 3 escuelas para el proyecto Aprender a Amar, sino 33. Tenemos 86.800 chicos en el proyecto. Y van bastante bien, puesto que la educación nunca nos ha fallado. La educación no es de ahora, es milenaria. Y la educación de la sexualidad también es milenaria. Lo que pasa es que desde hace 60 años hay un vacío. Pero nos ha ido muy bien. Los chicos van entendiendo su dignidad, van respetando y conociendo su cuerpo, van respetando a los demás, van retrasando sus relaciones sexuales, deciden esperarse. Tiene el valor de la espera, tiene unas consecuencias enormemente importantes en la personalidad. Valor de la espera es control, la espera es respeto, la espera es personalidad, carácter. La espera también vale la pena y hace hábitos, los buenos hábitos de los que venimos hablando. Entonces, en Chihuahua hemos tenido mucho éxito. Mexicali es otro estado que también por BIFAC es mucho el éxito que ha habido allí. Los papás de Mexicali son papás tremendamente comprometidos, son impresionantes. Entonces, tenemos éxitos en estos 14 países y los éxitos mexicanos son también muy buenos. Las personas, las familias que empiezan a vivir de manera más pendiente de estos temas y a educar, perfeccionar. Educar es perfeccionar, eso es lo que no hay que olvidar nunca. Tienen éxito, por supuesto, que tienen éxito. Pues es muy interesante. Yo creo que ha sido un acierto invitarte al programa. Muchas gracias. Sobre todo porque nos has narrado
tu preocupación, que esta situación se vive en muchos países, lamentablemente en muchos países latinoamericanos, y creo que estás haciendo una gran labor, has dedicado tu vida prácticamente a esto, y no solamente te has conformado con atender a tus paisanos, a los ecuatorianos, sino de manera muy generosa has tratado de ayudar a muchos países que tienen condiciones o situaciones similares. Sí. El hecho de que hayas venido acá a México, habla de forma muy clara de esa vocación de servicio que tienes, que te sigues preparando, sigues estudiando, sigues luchando por cambiar las cosas para tratar de tener un mundo mejor, y eso es algo loable que te reconocemos y que te agradecemos. Y también te queremos agradecer que hayas aceptado venir a estos micrófonos a exponernos temas tan interesantes, tan actuales. Yo estoy seguro que a muchos padres de familia que están oyendo el programa, simplemente los va a motivar para que también se acerquen. Sí. Hay una institución aquí en Veracruz, habrá que localizarla. No sé si tengas los datos que nos puedas proporcionar, dónde los pueden contactar, para que de alguna manera los cursos que dan puedan, pueda alguien tocar puertas y pedir que los ayuden, alguna agrupación de padres de familia. Pero creo que esa es una labor constante. La educación es algo que no engorda, que no hace daño, y que finalmente es importante si queremos ayudar entre todos a construir un mundo mejor. Así es. Eso es lo importante. Yo vengo aquí por BIFAC. BIFAC también está en Veracruz. Sí. Cada BIFAC tiene su propia personalidad, ¿no? Ahora, en Veracruz, el proyecto va a empezar en el Colegio Roger. Tuvieron 25 horas de capacitación los profesores y 3 los padres. Y vamos a arrancar. Y yo creo que es un reto bien interesante que ellos han tomado libremente y porque los padres han querido. Y tenemos 2 charlas, las personas de BIFAC han abierto la posibilidad a todo el público en general, a los padres, para tomar aquí está donde pueden llamar para enterarse de las 2 conferencias abiertas, una para padres sobre educación de la sexualidad, la afectividad en familia, y otra para chicos de 15 años en adelante. Hay una frase por ahí que dicen que infancia es destino. En la medida que nuestros infantes, nuestros niños tengan una mayor educación, una mayor preparación, con métodos y con bases científicas, lo más seguro es que cambien las cosas. Vivimos violencia, drogadicción, desintegración familiar. Estamos en una espiral que, si no corregimos, las consecuencias de esta situación van a afectar a quién sabe cuántas generaciones más. Es momento de hacer un alto. Así es. Es momento de sentarnos a reflexionar, de ver qué es lo que debemos hacer. No podemos seguir ocultando la problemática que tenemos, ni seguir desentendiéndonos como adultos, como padres de familia, de una realidad que existe y que tenemos que corregir. Así es. Me han dado el teléfono, pueden contactar a BIFAC en el 935-0581 de Veracruz. Repito, 935-0581, por si hay alguien que desea tener acceso a estos cursos o a estos programas. Pues no me queda otra opción más que invitarlos a reflexionar, y a ti, sobre todo, a agradecerte tu presencia. Muchas muy gracias. Interesante, muy completa, y felicidades por esa tarea que te has echado a cuestas. Muchísimas gracias. Muy difícil, muy comprendida, pero con muchísimas satisfacciones, ya lo creo. Sí, claro que sí. Eres muy amable, gracias nuevamente, Francisco, por haber venido gracias a Líderes de Opinión. Gracias. Mucha suerte, mucho éxito. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el favor de escucharnos, y nos vemos y nos oímos, Dios mediante, la próxima semana. Hasta pronto.